Transmisor 97 une y le doy la bienvenida al equipo completo, el señor Lucho Altamirano. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Acá y Esteban Gil García. ¿Cómo le va, compañero? Buenas tardes, Edu, Lucho, ¿cómo andan? ¿Cómo le va? Bien, acá andamos. Bien. Muy bien. Sí, palpitando el fin de semana. Exactamente, sí. Planificando. Claro. Sí. Y bueno, si es fin de semana, yo tengo una propuesta. Dale. Para hacerles, que es ver La Virgen de la Tosquera. Uh-huh. ¿Sí? Esta película que ayer estuvimos hablando, que se estrenaba, que tuvimos la posibilidad de hablar con su guionista, Benjamín Neistat. Y reconozco que estoy un poco manija. Sí, la verdad que sí, porque bueno, a todos aquellos que nos gusta la literatura de Mariana Enríquez, es la primera adaptación cinematográfica de ese universo. Es La Virgen de la Tosquera, que es la película de Laura Casabe, con guión de Benjamín Neistat. Adapta 2 cuentos de Mariana Enríquez del libro Los peligros de fumar en la cama, que son justamente La Virgen de la Tosquera y El Carrito. ¿Sí? Lo que hace la película es ambientarse en el 2001, al principio del 2002. Ya había pasado el 20 de diciembre del 2001, una fecha emblemática, ¿sí? en nuestro país, y en ese enero caluroso nos cuenta el punto de vista de una adolescente, Natalia, quien tiene 2 amigas que se mueven ahí como medio en manada, y ellas justamente están enamoradas de un compañero de la secundaria que se llama Diego, y en algún momento van a ver cómo una amiga de Diego, más grande, Silvia, que tiene otra independencia, que tiene su propio departamento, que dice que ha viajado, ¿sí? por toda Latinoamérica, que ha estado en México, que cuenta que tiene otra situación económica, porque ya trabaja. Bueno, empieza un poco a seducir, ¿sí? a Diego, y a partir de ahí, ¿sí? nos va a contar esta reflexión entre adolescencia, búsqueda de la identidad, historia de aprendizaje, crecimiento en un país, ¿sí? que está destruido, que vemos cómo se cae todo. Pero qué mejor que hablarla yo, que hacerla con su propia protagonista. Estamos en comunicación con Dolores Oliveiro, quien interpreta a Natalia. Dolores, Esteban, Eduardo, Lucho, acá Radio Provincia, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo va? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Bueno, ahí tenemos como una cara como más relajada que la película, con lo cual nos alegra. Sí. Nos alegra. Te vemos con otra gestualidad. En la película por momento un poco la pasa mal. Pero antes que nada, preguntarte cómo fue tu incorporación al film. Escuché algún reportaje de Laura Casabe que dice que vos te habías incorporado por casting, justamente, y que sos bailarina y que no habías estudiado teatro, ¿no? ¿Puede ser que esto sea así? Contanos un poco vos. Sí, eso es correcto, es así. Yo entré a la película por un casting abierto. Si bien yo no había visto el casting, pero me llegó de las chicas que hacían el casting, Mana y Katia. Yo no tenía idea de nada, no tenía idea del proyecto ni de quién me estaba contactando tampoco, porque nada, se ve que en algún que otro casting que mandé quedé en la base de datos y bueno, ahí me contactaron. Y sí, fue un proceso de casting abierto. Yo durante todo el casting no sabía en qué estaba metiéndome, hasta que, bueno, ya en las últimas etapas empecé a leer el guión, que ya me lo habían pasado, y a acercarme un poco más a la historia, a los cuentos de Mariana Enríquez. Y bueno, finalmente, última etapa, y quedé. Buenísimo. Entonces, ¿habías leído los cuentos de Enríquez previos o cuando fue el proceso de casting empezaste un poco a meterse en su literatura? No, yo antes no había leído los cuentos de Mariana Enríquez, tampoco la conocía a ella, no soy una persona muy lectora, digamos, y menos de terror, porque no es un género que elija. Así que a partir de la película sí empecé a conocer más de ella, vi, bueno, un poco los trabajos que había hecho, y también de comentarios de amigos, familiares, que, bueno, que efectivamente Mariana Enríquez es una escritora
muy reconocida y con grandes obras, así que bueno, ahí me fui metiendo un poco más en todo su mundo. Sí. Contanos un poco de Natalia, ¿no? ¿Cómo es la relación con Diego, ¿no? Que hay como una relación como un poco de seducción, de histeriqueo de parte de él, ¿no? Sobre ella, no sabemos si termina, si es un amigo, si termina jugando, cómo fue la relación con el actor que lo interpreta, porque bueno, ahí tenía que haber como tenía que haber como una conexión también, y una especie como de amor y desamor, y después de odio. Y también me interesa que puntualices con tus dos compañeras, ¿no? Porque no son como tres chicas amigas, es como, hay algo más ahí, ¿no? Hay como una simbiosis, ¿no? Como que se fagocitan, como una especie de manada. Sí, sí, bueno, o sea, el personaje de Natalia es, bueno, un personaje bastante oscuro y con un montón de sentimientos encontrados, pero no deja de ser una adolescente, Sí, sí. Natalia. Entonces, todo lo que le pasa es un poco la problemática que se tiene en la adolescencia. La relación que tiene con sus amigas es el grupo de amigas que tuvo toda la vida, bueno, Josefina es su mejor amiga del colegio, tienen la misma edad, fueron al mismo curso, es un poco el amiga que te queda de la secundaria, y bueno, Mariela, que es la hermana, y había algo de, bueno, hacerse como grupo de Sí, ir a la casa, bueno, esto contexto de personaje que no sale en la película, claramente, ¿no? sí. Y bueno, la relación que tenía con Diego era un poco el chico en secundaria que se llevaba bien con las chicas y bueno, justamente se llevaba bien con estas tres brujas, Sí. eh, y tenían como este grupo y había algo de exclusividad en este grupo. Entonces, en el momento que llega este verano, que termina en el colegio, Natalia enamorada de este chico, entonces tenía la esperanza de que finalmente llegue a pasar algo más, que la relación avance en ese romance que estaba un poco en su cabeza. Y bueno, es el momento donde aparece Silvia, el personaje de Fer, que le cambia absolutamente todo el panorama y le da vuelta a toda la situación. Sí, y hubo algún marcaje de Laura con respecto a la relación con Diego, cómo se tenían que llevar. En algún momento hay como un baile, ¿no? Una seducción de ambos. Calculo que esa tenía que ser como una escena muy preparada, porque también despierta los celos de Silvia, que después va a ser importante para la trama, ¿no? Sí, bueno, hay algo de que estuvimos durante los ensayos, que estuvimos más o menos un mes y medio de ensayos, que bastante, la verdad. En principio, lo más importante fue generar la relación entre los personajes. Entonces, dentro de eso, bueno, nos pudimos conocer con los chicos y ya tener una mínima confianza ya hace que la relación entre los personajes sea más cercana, se tenga un poco más de tensión entre ellos. Y sí, bueno, con Diego específicamente, creo que la pauta era un poco esto, de que ella era una adolescente enamorada, de que fue como su único amor de secundaria, que es un poco lo que pasa, ¿no? Como que Claro. enganchás con un chico y estás obsesionada con que pase eso. Y sí, la relación con Agus fue como generar esta tensión de que él un poco no se da cuenta de nada y Natalia piensa que todo es por una razón y el chico es un pibe a sus 18 años que no tiene idea de nada, no se entera de nada y bueno, se generó un poco desde ese lado, ¿no? Don Leo, ¿cómo estás? Luciano te habla. ¿Todo bien? Te quería Todo. consultar, porque vos recién decías algo que es importante, ¿no? Porque, digo, yo imagino que una persona que está acostumbrada con una narrativa de terror, de género de terror, como que al entrar en una historia más o menos ya sabe cuáles son, o por lo menos ya sabe qué esperar. ¿Qué te pasó a vos cuando miraste por primera vez el guión y entendías de qué iba la historia? ¿Cómo te atravesó esa historia? Mira, yo la primera vez que leí el guión ya llevaba algunas etapas de casting trabajando con las mismas escenas, Ujú. algunas nuevas, algunas de las primeras etapas. Entonces creía que tenía alguna idea de lo que pasaba o de lo que se trataba la historia. Y cuando me encontré con el guión, empezó como yo me imaginaba y bueno, después toma un camino que es totalmente inesperado y Ujú. fue como
Ok, ahí yo dije, esto me reinteresa, o sea, es súper impredecible, ¿no? Como lo que va a pasar. También porque no había leído los cuentos de Mariana, entonces obviamente cualquier lector fan de Mariana Enríquez está preparado para lo que Claro. sucede, pero en mi caso, en absoluto. Mm. Entonces, sí, creo que cuando leí esto, de alguna manera por el personaje de Natalia sí me imaginaba haciéndolo y sí me imaginaba como creando sus emociones y todo ese perfil. Así que ahí tuve como un poco de empatía con el personaje y Ujú. con la historia en sí, pero la realidad es que en una primera lectura me sorprendió bastante. Sí, la verdad que es destacadísimo tu trabajo, Dolo, porque bueno, un poco, por un lado, tenés que hacer una chica con cierta fragilidad, con cierta empatía también con ese niño, pero a la vez también hay una ira contenida y también hay una búsqueda de la identidad que sufre cualquier adolescente en ese proceso a la madurez. Entonces es un personaje que por momentos puede empatizar con el público, por momentos uno puede no entenderla, por momentos criticar algunas de sus decisiones, cuando muestra como esa ira o esa furia contenida. En ese sentido era como muchas emociones en un solo personaje, ¿no? Sí, sí, definitivamente. O sea, más que nada porque Natalia estaba en ese momento del paso a la adultez y un dato importante es que yo en ese momento tenía exactamente la misma edad que Ah, ella. claro. Ujú. Entonces, si bien el contexto o cosas por fuera de lo que estaba pasando no coincidían, porque era específico del personaje, el proceso madurativo, la cabeza que uno tiene a esa edad, lo que vive, es un poco la misma, teniendo la misma Claro. edad. Entonces, sí pude empatizar por ese lado de decir, ok, es el mismo proceso que estoy pasando que la que pasa el personaje. Y sí, es un poco este paso a la adultez que sumado a la baja de expectativas o a encontrarse con cosas a las que una no está preparada y le pasan un montón de cosas. Encima Natalia es un personaje que siente como muy fuerte todo lo que le pasa, tiene todo lo que le sucede, lo vive a flor de piel, entonces sí tiene esto de que contiene todo el tiempo, porque todo el tiempo está pensando en lo que le pasa, todo el tiempo está preocupada por algo que pasó, es una persona como muy pensativa en ese sentido. Sí, 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 eso se ve y lo pudiste plasmar muy bien en el personaje. Sabes que yo en el 2001 me recibí, ¿no? Y era otra edad, era un poquitito más grande, pero es esa edad de los 24, 25 años que también hay como una crisis, ¿no? En un país que se derrumba. Eh, y entonces empatizaba un poco, ¿no? Con eso que le pasa. Ella es como terminar la secundaria, bueno, yo en ese momento terminar la universidad, pero vos sos muy joven y no viviste nada, ¿no? De esa crisis social, ¿no? La Argentina tiene como dos crisis muy importantes. La del 89, que es la hiperinflación, que está un poco retratada en algunos cuentos de Mariana Enríquez, y la del 2001, que es la idea, ¿no? Que tuvieron tanto el guionista como la directora de llevarle ese contexto. ¿Trataste de meterte, de preguntarle a alguien sobre lo que era el 2001, de ver videos, de hablar con Laura, con Benjamín, un poco con la producción? Contanos un poco cómo era el proceso de conectar, ¿no? con esa Natalia de 18 años en el 2001. Sí, eso fue lo primordial, la época y lo que se estaba pasando en ese momento a nivel social, económico. Fue lo primero que llegamos al primer ensayo y en la charla de presentación, de hablar un poco de los personajes, fue como, bueno, miren que la película transcurre en el 2001, post-crisis, entonces hay algo de el contexto, de los pensamientos que se tenían en ese momento, de todo lo que pasaba en el barrio, de lo que no se decía, que teníamos que tener en cuenta todo el tiempo, porque era lo que definía la actuación, o sea, era como la base de la actuación. Entonces, no podíamos salir de eso porque se perdía la esencia de la película, que un poco es definida por la época. Y sí, Laura
dijo que veamos archivos, noticias de ese momento, pero que nos basemos en cosas reales, ¿no? Como en noticias Claro. reales de esa época, en archivos, en notas, quizás, en escuchar a gente de esa época hablar y las maneras que tienen y cómo se desenvuelven. Entonces, sí, fue lo principal durante el proceso. Sí, hay un momento, digamos, muy álgido que es muy importante en la película, no vamos a spoilear, pero hay como un enfrentamiento con Silvia, ¿no? Mariana Enríquez dice que Silvia existe o existió, había una Silvia. Todo el mundo puede pensar que conoce alguna Silvia, ¿no? Una persona que vive contando cosas que no puede probar, pero que sabe muy bien seducir a todo el mundo y contar ese tipo de historias, de viajes que no están retratados como en ningún lado. Contanos cómo fue esa escena fuerte, como de enfrentamiento. Calculo que fue muy trabajada, ¿no? Con Laura, digamos, en la dirección. No sé si la hiciste previamente en los procesos de casting o te tocó hacerla ya en el rodaje, ¿no? Sí, esa fue una de las escenas del casting Ah, fue el casting. y una de las que más ensayamos durante el periodo de ensayos. Eh, el dato sobre eso es que Fernanda es mexicana, Claro, entonces sí, sí, esa escena fue ensayada 100% sola, yo. claro. Entonces no tenía la respuesta. Sí, obviamente fue con el coach de actores, Lisandro, que hizo que sea posible todo el proceso, pero hay una realidad y es que no tenía exactamente al personaje de Silvia enfrente mío para ensayar la escena. Ya eso fue casi llegando al rodaje. Entonces, sí, esa escena la preparamos un montón, mutó Claro. innumerables veces. Mismo creo que durante el rodaje hasta se cambiaron como algunas intenciones porque es un diálogo muy pesado Sí. que no se tiene que ir al extremo de lo irónico o de lo satírico. Entonces tiene que mantener ese lenguaje adolescente todavía, pero a la vez serio, pero a la vez de enfrentamiento. Sí. Entonces, eran muchas cosas a tener en cuenta que no se tenían que salir de ese camino, que era muy fácil que se salgan, así que sí, esa escena fue un proceso lindo igual, porque era una escena compleja y me gustó bastante trabajarla. Sí, sé que Benjamín, que tuvimos la posibilidad de hablar con él, nos contaba que bueno, que por la coproducción tiene que haber dos actores en lugares principales y habían elegido, bueno, justamente el papel de Silvia, que lo hago una actriz mexicana, y el papel de tu abuela, que lo hago una española, que era por ahí lo que era más orgánico a la historia que meter en papel principales a Diego o alguna de las chicas. ¿Cómo fue tu relación con la actriz que hace de tu abuela? Que además hay una relación ahí tirante, un poco de amor, un poco también el personaje de Natalia se revela. No, la verdad con Luisa Menela fue fácil trabajar. La verdad que llegaba el momento del rodaje y ella tenía algo que el papel le quedaba muy bien. Entonces a mí me ayudaba un montón para todas las escenas, porque tenía algo de que te hacía pensar como en esas personas mayores que las odias como adolescente y Sí. no querés coincidir en nada y te generan como esa rebeldía, quizás un poco más de los 16, 17 años, pero Natalia era un poco inmadura en ese sentido, entonces era un poco la referencia y no, la verdad que fue muy lindo el trabajo con Luisa. Sí, sí, también Daddy Brieva, ¿no? Que bueno, que seguramente ya lo conocías y que también tiene que haber ahí un papel Sí, interesante. sí. Sí, sí, lo de ahí. Así que, bueno, la verdad que, Dolores, gracias por pasar por el programa. La verdad que nos gustó la película, la recomendamos y ojalá pueda ser para vos también un puntapié para seguirte viendo en el cine nacional, ¿no? Que es tan importante que los actores jóvenes, bueno, empiecen a surgir y tengan más papeles para demostrar su talento. Sí, bueno, ojalá que sí. Muchas gracias porque te haya gustado la peli. Y a todos vayan al cine este fin de semana, que es súper importante para la película. Y bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, hasta luego, A vos, Dolores. gracias. Gracias. Hasta luego.
Era Dolores Oliveiros, era la protagonista de justamente La Virgen de la Tosquera, un film de Laura Casabe, que basado en 2 cuentos de Mariana Enríquez. Bueno, una pavada nos trajo Esteban. Me quedaría... Qué interesante que es el trabajo de, digamos, previo, ¿no? O sea, uno imagina que, en su imaginación piensa que una película se hace con todo, bueno, listo, dale, ya tiene la letra, listo, vamos. No, y hay una serie de trabajos previos que son súper arduos y que son casi como como diría, ¿no? El porcentaje enterrado, o sea, bajo agua del iceberg, ¿no? O sea, ¿no? Que se ve solo un 15% de todo el trabajo que en realidad es por la cantidad de tiempo que lleva desde el casting hasta que un actor queda, hasta que ese actor termina por moldear finalmente lo que el director propone a partir de lo que el guión está diciendo, ¿no? Y al menos cuenta, ¿no? Que se trabajó arduo en eso. Sí. Y lo que nos contaba, ¿no? O sea, cómo es la relación con cada uno de los personajes, claro, ¿no? Y lo que tenés que saber con sus 2 amigas, con Diego, que es la persona que se enamora y después la defrauda y se desenamora y pasa esa idea del amor al odio, ¿no? Bueno, con su rival, con su abuela, ¿no? Había marcajes, digamos, ¿no? Por parte de Laura Casabe con cada uno y cómo fue todo el proceso de casting, inclusive, ¿no? Esta cuestión que nos contaba, que al incorporar, digamos, una actriz mexicana, muchas partes de las escenas donde se interactuaba no la pudieron hacer hasta llegar al rodaje. Entonces, bueno, eso se ensayaba con coaches de actores que le interpretaban, pero es mucho más difícil eso también, ¿no? Tremendo. La verdad que parece una superproducción. ¿Dónde está? La Virgen de la Tosquera en este momento está en el Cine San Martín, ¿sí? En Bien. 3 horarios. Yo fui al de las 20 horas, 9 menos 20. En realidad que Lindo horario. que es un lindo horario como Salís y vas a la pizza directo. para poder También. ir al cine y después meter una pisita o alguna comida por ahí, porque aparte es en pleno centro platense, ¿no? La verdad, súper recomendación de Esteban Gil García. No, y aparte, bueno, destaco que trajo a la actriz de una de las No, eso películas en es estreno, olvídate, ¿no? O sea, un lujo, la un protagonista. lujazo, la protagonista. Y seguramente tiene buen ojo este señor. Va a ser carrera esta Va a ser película. carrera. Sí. Ojalá. La verdad que le veíamos como un gesto mucho más relajados que después. Me gustó cuando empezaste Sí, así. sí, Al menos yo que la había visto en el tráiler dije parece, otra. Sí. En ese sentido, bueno, hubo un trabajo gestual importante, ¿no? Sí, se notó también escuchando la entrevista que hiciste, el compromiso de ella como actriz. no, bueno. Eso realmente lo quedó muy explícito. Sí, tal es cual. interesante que los jóvenes actores se puedan mostrar también en un contexto muy adverso de la industria para trabajar, ¿no? Donde parece que el único lugar son las plataformas, y sabemos que las plataformas nos encantan muchas veces las series y las películas que hacen, pero también hay un cine más autoral que no lo van a hacer, ¿no? Lo que nos decía la otra vez Vanessa Ragón. Esteban Gil García pasó por Radio Transmisor 97.1.